En febrero de 1785, en el antiguo pueblo de Blair, una anciana llamada Ellie Kedward engañó a varios niños para llevárselos a su casa y drenarlos, sacarles toda la sangre del cuerpo de una forma brutal. Unos niños lograron escapar de las garras de la terrible anciana y fueron con sus padres a contarle lo sucedido. Los niños les enseñaron las heridas provocadas por la anciana y de inmediato los habitantes del pueblo reaccionaron. Los habitantes del pueblo de Blair acusaron a la anciana Ellie Kedward de brujería. De acuerdo con las leyes locales, esto se castigaba con la expulsión de la persona de las tierras. Kedward fue atada a una carretilla y la empujaron hacia el bosque, en donde hacía un frío inmenso, y los habitantes dieron por hecho que la llamada bruja había muerto por las condiciones heladas, pero estaban equivocados. En noviembre de 1786, la hija del magistrado del pueblo desapareció repentinamente, al igual que el principal acusador de Ellie Kedward. Así continuaron las desapariciones, hasta que la mitad de los niños del pueblo se fueron sin dejar rastro. Los pobladores de Blair temieron que fuerzas maléficas tuvieron que ver con las desapariciones de los niños y de los acusadores de Kedward. Por ello, al mejorar el tiempo, se fueron del pueblo. El pueblo de Blair dejó una leyenda increíble, y en 1809 se publica el libro de culto a la bruja de Blair. El libro está firmado como anónimo. Al poco tiempo, en 1824 se funda el pueblo de Burkesville, en las ruinas de Blair. Ninguno de los habitantes conoce la historia del viejo pueblo. Las historias sobre una mano que sale del río del pueblo comienzan. Sin embargo, todos hacen caso omiso de la historia, por lo que una niña, Helen Trickle, se sumerge en las aguas y desaparece. El cuerpo jamás fue encontrado. La historia revive. Los niños comienzan a desaparecer sin ser encontrados sus restos. En 1941, Rustin Parr, un ermitaño que vivía en las inmediaciones del pueblo, repentinamente se acercó a un mercado y gritó: ¡He terminado! Le pidió a los policías que lo siguieran a su casa. Así lo hicieron. Al llegar al lugar, los policías descubrieron los cuerpos de los niños desaparecidos, enterrados en 7 tumbas. De inmediato se acusó a Parr de los asesinatos. En su defensa, argumentó que la voz de una mujer anciana le dijo que lo hiciera y dibujara símbolos en los cuerpos de los niños. Por sus actos, Rustin Parr es condenado a la horca y muere de esa manera. La historia permanece oculta hasta 1994, cuando un grupo de cineastas se entera de la leyenda del viejo pueblo de Blair y deciden hacer un documental entrevistando a los lugareños. Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams se trasladan a territorio embrujado, donde se encontraron con Mary Brown, una señora de la tercera edad catalogada como la loca del pueblo. Mencionó que vio a la bruja cuando se encontraba recostada sobre hojas secas en el bosque. La descripción que dio fue de una mujer volando cubierta con una capa, y su cuerpo era peludo, similar al de una bestia. Impresionados con tal información, los jóvenes deciden internarse en el bosque en busca de la bruja. Sin embargo, desaparecieron sin dejar rastro. Días después, los familiares reportan la desaparición y las búsquedas comienzan, sin tener éxito. Cuando se iniciaron las investigaciones, encontraron el automóvil de los jóvenes cineastas a la orilla de la carretera. El 19 de junio de ese año, el caso se declara cerrado por falta de pruebas. Las cintas de los cineastas fueron recuperadas cuando un joven arqueólogo las encontró enterradas debajo de unas ruinas de lo que parecía ser una casa. Las cintas son entregadas al sheriff del pueblo y al probarse la autenticidad de las mismas, el caso es reabierto. Al comienzo del 95, las investigaciones se traban y no avanzan, y en marzo declaran el caso cerrado por pruebas que no son contundentes. El resto de las pruebas y las cintas, junto con el informe del sheriff, fueron entregados a los familiares, y con la posibilidad de que los cineastas fueron asesinados por ritos satánicos. En el año del 99, la película El proyecto de la bruja de Blair ve la luz, reviviendo la historia de los jóvenes cineastas y con toques de ficción. Aunque la película causa polémica sobre la veracidad de la historia, todos aseguran que está basada en la verdadera historia de Ellie Kedward.